Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Hoyo, cirujano general de la Universidad de Antioquia. Trabajo como cirujano en la IPS universitaria y también trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Manuel Uribe Ángel. A todos, pues muchas gracias por haberme invitado a participar de este curso de actualización. Y continuando con lo que ya había tocado el doctor Agames, vamos a hablar acerca de el control daños del quirófano a la UCI. Vamos a comenzar con un caso clínico. Este es un paciente hombre de 46 años sin antecedentes de importancia. Sufre herida por arma corto contundente en zona 3 del hemicuello derecho. Es atendido en un segundo nivel de complejidad en donde ingresa inestable hemodinámicamente. Le observan una gran herida en la cara lateral del hemicuello derecho con sangrado activo. Por este motivo se lleva a cirugía urgente, en donde encuentran una sección de la vena yugular interna derecha y una herida de la carótida común. Ligan la vena, realizan una arteriorrafia, dejan un dren y deciden transfundir en ese momento con 4 unidades de glóbulos rojos únicamente. Remiten a la unidad de cuidados intensivos. El traslado no regulado demora aproximadamente unas 2 a 3 horas desde el sitio de remisión, y durante el traslado el paciente se torna inestable hemodinámicamente. Cuando ingresa a la unidad de cuidados intensivos, llega en malas condiciones generales, presenta parada cardíaca con ritmo de actividad eléctrica sin pulso, se inician maniobras de reanimación y después de 2 ciclos de masaje el paciente recupera circulación espontánea. Buscando las causas de la parada cardíaca, se le realiza una ecografía a la cabecera del paciente. No hay evidencia de neumotórax ni de derrame pleural. Se observan una cava inferior colapsada como signo después de hipovolemia. En ese momento se inicia reanimación volumétrica, soporte vasopresor que debe escalarse a un soporte dual por la hipotensión refractaria. Se solicita evaluación urgente por cirugía general. En ese momento se transfunde con un paquete de trauma. Eso incluye 4 unidades de glóbulos rojos, 4 de plasma y una feresis plaquetaria. Le aplican ácido tranexámico y estos son la gasimetría en este paciente. Tiene una acidemia metabólica grave, bastante pronunciada, con una hiperlactatemia. Entre los otros laboratorios tienen en ese momento una hemoglobina de 11,3, una leucocitosis marcada, una trombocitopenia moderada, tiempos de coagulación bastante prolongados y un fibrinógeno consumido. En ese momento se observa sangrado profuso por la herida cervical y por el dren. El intensivista decide administrar un segundo paquete de trauma, adicionándole gluconato de calcio crioprecipitado por la hipofibrinogénemia, y se decide llevar a cirugía. En ese momento se propone realizar un trombolastograma y aplicar factor 7 activado antes de la cirugía, considerando que el paciente persistía coagulopático a pesar del soporte transfusional. Infortunadamente no se contaba en la institución con este medicamento. Estos son los datos del trombolastograma. Tiene un tiempo K de 5.3 minutos, una amplitud máxima de 38 milímetros o 3.8 centímetros, un G de 3.1 dinas por centímetro cuadrado y un tiempo de lisis a los 30 minutos de 0%. En ese momento se interpretó como disfunción plaquetaria, se adicionó nuevamente una transfusión de plaquetas. Y en cirugía se encuentra un sangrado profuso de origen muscular y en todo el trayecto traumático había una gran destrucción tisular. Se intentó realizar hemostasia, se empaquetó, se trasladó nuevamente al paciente a la UCI. En los gases de control se observa una mínima mejoría de la acidemia metabólica con un lactato elevado y con un delta de CO2 muy alto, hablando pues de posiblemente signos de bajo gasto, por lo que se adiciona soporte inotrópico. El paciente no tuvo una adecuada respuesta, continuó coagulopático con un sangrado no anatómico en un estado de choque refractario en un punto de no retorno, por lo que fallece unas horas después de todo esto. Entonces, para hablar un poquito del trauma, que ya lo tocó el doctor Agames, hay que tener en cuenta que el trauma es la principal causa de muerte en población joven y la principal causa de pérdida de años de vida en esa misma población entre los 15 y 45 años. Se estima que cerca del 50% de esas causas de muerte va a ser por sangrado, lo que significa que es potencialmente prevenible. Y se estima que en Estados Unidos, entre costos directos e indirectos de la atención del trauma, se consumen cerca de $600 billones al año. O sea que se puede considerar como una enfermedad o una condición de salud pública, de interés de salud pública. Hablando un poquito de la fisiopatología del choque, algo breve, tener en cuenta que cuando hay una pérdida de la volemia, cae el gasto cardíaco, por ende va a disminuir la perfusión tisular. Eso va a tener consecuencias en la microcirculación.
Hay que recordar que la sangre se considera una cosa, desde el punto de vista físico, como un fluido no newtoniano. Eso quiere decir, por los elementos formes, que cuando se deshidrata por la hipovolemia, la sangre se vuelve espesa y eso va a favorecer la microtrombosis. Eso va a generar una especie de círculo vicioso en donde va a generar mayor hipoxia, mayor hipoperfusión. La misma hipoxia va a producir un cambio en el líquido intracelular, una movilización de pérdida del líquido intracelular que va a contribuir a mayor pérdida de la volemia. Y la acidemia metabólica también disminuye la contractilidad miocárdica, lo que va a tumbar de nuevo el gasto cardíaco. Y continuamos entonces en un círculo vicioso que, si no se corrige a tiempo, va a conducir a la muerte. Entonces es claro que en los pacientes gravemente heridos que están en choque hipovolémico hemorrágico ocurre una disfunción endotelial sistémica originada por esa misma hipoperfusión, y eso va a generar toda esta cascada de eventos, desde una inflamación amplificada, una disfunción plaquetaria, una disminución de los factores, en la función de los factores de la coagulación, agravada en parte por la hipotermia y la misma acidosis. Hay que tener en cuenta que cuando el pH está por debajo de 7,2, la función de las proteasas de la serina y de los factores de la coagulación puede disminuir hasta en un 70%. Una esta hiperfibrinolisis, que es algo fundamental en la coagulopatía inducida por trauma, heparinización endógena por la disrupción endotelial, disfunción del glicocálice, que también va a contribuir a una inestabilidad de ese endotelio, y la activación de todo el eje simpático adrenal. Entonces, a raíz de toda esta fisiopatología, se ha definido un término relativamente reciente, que es la coagulopatía inducida por trauma, y como mencionó ahora el doctor Agames, lo que últimamente se ha denominado el rombo de la muerte. La coagulopatía inducida por trauma es completamente distinto de la coagulopatía intravascular diseminada. El eje central de la coagulopatía inducida por trauma es la hiperfibrinolisis, la pérdida de fibrinógeno. Se estima que entre una tercera a cuarta parte de todos los pacientes gravemente heridos van a ingresar a un servicio de urgencias coagulopáticos, y esto puede cuadruplicar la mortalidad. Y hay condiciones que van a empeorarla. Los líquidos venosos prehospitalarios, por hemodilución de factores en parte y también por pérdida de la temperatura corporal, se ha observado que cuando reciben más de 3 litros de cristaloides en el escenario prehospitalario, hasta el 70% de estos pacientes van a ingresar coagulopáticos. La acidemia metabólica, como ya lo había mencionado, la hipotermia y la hipocalcemia. Hay que recordar que el calcio es un cofactor para la activación de los factores de la coagulación, el factor 7 y 8. Y cuando los pacientes requieren altas dosis de hemocomponentes, como la mayoría están citratados, ese citrato quela el calcio y lo va a disminuir. Entonces la hipocalcemia va a perpetuar la coagulopatía si no se corrige. En esta imagen se observa algo que describe un poco la coagulopatía inducida por trauma. Entonces, normalmente la trombina es una molécula procoagulante, pero cuando hay un daño endotelial con una activación del complemento, se expresa en el endotelio la trombomodulina, el receptor endotelial para la proteína C activada, y se forma un tetrámero con la misma proteína C activada, y este tetrámero va a inhibir al inhibidor de la activación del plasminógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que el plasminógeno va a tener función amplificada, libre, y va a destruir esos puentes de fibrina. Y eso es lo que va a explicar la hiperfibrinolisis temprana en los pacientes gravemente heridos. Entonces, para identificar el choque, que debe identificarse tempranamente, ha habido un cambio en el paradigma en la última década y media. La clasificación histórica del Colegio Americano de Cirujanos para el estado de choque se ha observado ser bastante imprecisa. El registro alemán de trauma y el registro británico han encontrado una pobre correlación entre los signos vitales en pacientes gravemente heridos y la clasificación del Colegio Americano de Cirujanos. Por ejemplo, en el registro alemán solamente el 9% de los pacientes se pudo clasificar de acuerdo a eso. Entonces tenemos otras herramientas que son más confiables, tienen al parecer mejor desempeño que la medición clásica de signos vitales, y las más ampliamente utilizadas son índice de choque, el déficit de base y el lactato sérico. Aquí hay un error. Este es el índice de choque. Si el índice de choque se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca sobre la presión sistólica, lo normal es que sea por debajo de 0.6. Como mencioné ahora, la medición clásica de signos vitales son imprecisas. Se ha observado que hasta el 50% de los pacientes gravemente heridos pueden estar con signos vitales normales, pero con marcadores de perfusión tisular alterados.
El índice de choque es una medición descrita desde la década de los 60, ha probado ser mejor predictor de mortalidad de transfusión masiva en pacientes gravemente heridos y se ha propuesto entonces una clasificación del choque según esos valores. Entonces, no hay choque cuando es menor a 0.6, un choque grado 1 leve, grado 2 o leve, entre 0.6 y 1, entre 1,1 y 1,4 un choque moderado y mayor a 1,4 es un choque grave. Como pueden ver, en los pacientes con choque grave la necesidad de transfusión masiva es cercana al 60% y la probabilidad, pues, a medida que se incrementa ese índice de choque, se va incrementando pues, para requerir transfusión hemocomponentes a dosis altas. El otro elemento es el déficit de base, también se ha descrito como predictor de mortalidad y necesidad de transfusión masiva. Aquellos que tienen déficit de base muy negativos, menores a menos 24, hasta el 90% van a requerir transfusión masiva. Se ha observado que los pacientes gravemente heridos, politraumatizados que tienen déficit de base negativos persistentemente tienen mayor probabilidad de hacer disfunción orgánica múltiple y fallecer producto de eso, y también tiene una fuerte correlación con el puntaje de índice de gravedad en trauma. Cuando es negativo, se habla es de déficit de base, no de exceso de base. El exceso de base habla de una solución con un estado alcalótico. Entonces, hay que ser un poquito precisos en eso. La clasificación del choque de acuerdo al déficit de base se calcula entre -2 y -6 como un choque leve, -6 a -10 un choque moderado y grave cuando es menor a -10. Es un valor negativo, entonces va a ser menor. En este trabajo, por ejemplo, que se hizo es un estudio retrospectivo sobre casi 2.000 pacientes, se observó, por ejemplo, que el déficit de base predijo mejor la mortalidad que la medición simple de signos vitales. De acuerdo a esa clasificación que mencionamos ahora, miren la mortalidad como difiere, prácticamente nula cuando el déficit de base es normal, pero cuando está muy negativo la mortalidad ronda el 20%. Y en el desempeño en el área bajo la curva, el déficit de base fue superior a la medición de frecuencia cardíaca de forma aislada, el Glasgow, la presión arterial sistólica, y parece ser también un poco superior al índice de choque. La idea es, en el escenario del paciente gravemente herido, mezclar todos estos elementos para tener un mejor diagnóstico. Y respecto al lactato sérico, también ha demostrado tener un efecto pronóstico en pacientes politraumatizados. Lo normal es que esté por debajo de 2 milimoles por litro. Sin embargo, la mayor mortalidad se describe con valores por encima de los 4 milimoles por litro, con una sensibilidad y una especificidad bastante alta para predecir mortalidad. Y si bien es importante el valor del lactato al ingreso y durante la reanimación, lo que importa, algo también importante, perdón, es la depuración, la velocidad con que se depura esos valores. En una serie retrospectiva hecha por Abramson en el año 93, observaron que aquellos que depuraban el lactato en las primeras 24 horas, todos sobrevivieron, pero aquellos que demoraban más de 48 horas en depurarlo, la mayoría fallecieron. Entonces, esto es lo que se ha observado. Si no se logra al menos reducirlo al 30% del valor inicial en las primeras 6 horas, la mortalidad se va a cuadruplicar y estas son las metas que se proponen. Entre un 10 a un 20% por hora y ojalá un 60% a las 6 horas. Se debe estar midiendo cada 2 a 3 horas en las primeras 9 a 12 horas. Eso cuando es una medición en el laboratorio convencional no es práctico, esto es sobre todo para las máquinas de gasimetría como iStat que permite hacer una medición mucho más rápida. Entonces ya para tratar este choque una vez lo identificamos, se ha propuesto la reanimación de control de daños, que es algo relativamente novedoso, que viene cambiando de acuerdo a las recomendaciones históricas del Colegio Americano de Cirujanos. Tiene 3 pilares: la reanimación hipotensiva, la cirugía de control de daños y la reanimación hemostática. Esa reanimación hipotensiva implica utilizar presiones bajas, pero también restricción de cristaloides, por lo que ya mencionamos. Quizá la principal contraindicación es el trauma craneoencefálico grave. Y la reanimación hemostática incluye el uso temprano de hemocomponentes en una relación o radio 1-1-1, el uso de antifibrinolíticos que también deben ser tempranos y evitar la hipocalcemia. La reanimación hipotensiva no es algo nuevo, es algo ya escrito hace más de un siglo y ya en la década de los 80 y 90 en modelos animales y en estudios observacionales ya se observaba efectos deleterios. Este trabajo clásico de Bickel en el 94 en pacientes con trauma penetrante en torso demostró que la reanimación hipotensiva
se asociaba con mejores desenlaces. La recomendación es aplicarla en pacientes con trauma y hemorragia en sitio no compresible, en el torso, ¿cierto? Está contraindicada en TEC, en gestantes, porque se requiere mantener la perfusión de la circulación fetoplacentaria. Debe iniciarse desde la atención prehospitalaria y si el paciente no responde rápidamente, se deben iniciar vasopresores, la norepinefrina de elección. Esto es lo que propone el grupo europeo, una presión arterial sistólica entre 80 y 90 o una media entre 50 y 60 cuando el sangrado está en un sitio no compresible. Es una recomendación fuerte y se debe, digamos, detener en el momento en que el sangrado ya se controla. En esta revisión sistemática, este metaanálisis que incluyó más de 21 ensayos clínicos controlados y 3 estudios de cohorte, se observó, por ejemplo, que hubo una reducción cuando se ajustaba la mortalidad por exsanguinación. La mortalidad global no se vio afectada, pero cuando se ajustó en el análisis por subgrupos de la mortalidad por exsanguinación, claramente hubo un impacto en la reanimación hipotensiva. Entonces, continuando con la reanimación de control daños, sigue la reanimación hemostática, utilizar de forma temprana hemocomponentes. La idea es reponer los elementos formes de la sangre. Los estudios tanto en población civil como militar en la última década y media, casi 2 décadas, ha demostrado que a medida que esa relación es más cercana a la unidad 1-1-1, tienen mejores desenlaces. Como ven, estos es de los primeros estudios, el de Riskin y colaboradores en trauma exsanguinante militar en el conflicto iraquí y afgano de la década de los 2000, la mortalidad se redujo más de la mitad cuando se utilizó la estrategia de resucitación de control daños. Y estos son 2 trabajos que se hicieron en población civil, el PROMPT y el PROPER. El PROMPT fue un estudio observacional, el PROPER luego fue un ensayo clínico multicéntrico. En ambos se observa que hay una reducción de la mortalidad cuando se utiliza relaciones cercanas a la unidad con hemocomponentes, sobre todo cuando se ajusta la muerte por exsanguinación. Y aunque la reanimación hemostática se ha convertido en un estándar de tratamiento en el paciente gravemente herido, hay que tener en cuenta que no en todos sitios hay disponibilidad de hemocomponentes fácilmente. Por ejemplo, en zonas rurales, en primeros niveles de complejidad, a veces en zonas de combate. Entonces se ha venido retomando una estrategia que ya había comenzado durante la Primera Guerra Mundial y se sostuvo durante la Segunda Guerra, que es el uso de sangre total. De hecho, se considera que las técnicas de banco de sangre fueron el principal desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que fue donde se comenzó a utilizar hemocomponentes. Entró en desuso después de la década de los 70, cuando ya se desarrollaron las técnicas para separar componentes buscando optimizar su uso y para almacenarlos por más tiempo. Sin embargo, el conflicto afgano-iraquí de la década de los 2000, donde hubo trauma militar muy grave, exsanguinante, en donde no había buena disponibilidad de productos sanguíneos, provocó el nuevo uso de la sangre total. De hecho, asignaban algunos pelotones de soldados para hacer bancos de sangre caminantes. Y es que cuando se compara la sangre total por los hemocomponentes por separado, uno se da cuenta que las concentraciones de hemoglobina, de plaquetas, fibrinógeno y factores es muy superior. Algunos indican entonces que la mezcla de hemocomponentes por separado es una solución anémica, trombocitopénica y coagulopática. Esta es una revisión sistemática de reanimación hemostática buscando evaluar la seguridad. El asunto es que son muy pocos estudios, solo un ensayo clínico y 6 estudios observacionales. Involucraron 3.600 pacientes. Fue un estudio de cohortes buscando los desenlaces de mortalidad y reacciones adversas. La primera tabla a la izquierda habla de mortalidad en las primeras 24 horas, la segunda en los primeros 30 días de hospitalización. No hubo diferencias, pero cuando en los 3 estudios de cohortes que fueron más homogéneos se evaluó la mortalidad ajustada a 30 días, hubo una disminución de las muertes. Sin embargo, la conclusión de los autores es que faltan más estudios de mejor calidad para dar una recomendación fuerte. Parece ser que en ciertos escenarios de trauma grave exsanguinante, el uso de sangre total de forma temprana puede tener un impacto claro en la sobrevida. Están las guías europeas que nos hablan acerca del manejo entonces del choque y del choque hemorrágico como tal. Estas son unas recomendaciones: el traslado rápido, ojalá a un centro de experiencia, evaluar
el paciente con un abordaje clínico, fisiológico y anatómico, emplear el índice de choque, el uso de FAST extendido en todos los pacientes politraumatizados y considerar el uso de tomografía corporal total incluso en pacientes inestables, recurrir a la hipotensión permisiva, minimizando cristaloides, empleando antifibrinolíticos y hacer un control quirúrgico temprano. Hay otras medidas, los antifibrinolíticos, el complejo protrombínico, el factor 7A, que se debe dejar solo como última medida, y cada vez viene más en boga el uso de las pruebas viscoelásticas para evaluar el estado de la coagulación, como la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional. También está la estrategia propuesta por el Congreso Norteamericano de la aplicación de torniquete en trauma exsanguinante extremidades, la campaña Stop the Bleed y el uso del balón intraórtico. Entonces, hablando un poquito de la tromboelastografía y la tromboelastometría, hay que tener en cuenta que en otros escenarios ya se ha hablado que el uso limitado de hemocomponentes, el uso liberal, perdón, de hemocomponentes se asocia a mayor morbimortalidad. Entonces, parece lógico pensar que en trauma debe suceder algo similar. Muchos proponen en este momento que todo ese soporte transfusional sea dirigido por pruebas viscoelásticas. ¿Qué problemas hay? Que las pruebas de coagulación tradicionales no logran reflejar los mecanismos involucrados en la coagulopatía inducida por trauma. Fueron diseñadas para evaluar trastornos inherentes de la coagulación, no se diseñaron para evaluar trastornos de la coagulación en pacientes con sangrado activo o coagulopatía inducida por trauma. Y estas pruebas usualmente no me permiten establecer las necesidades de hemocomponente del paciente gravemente herido. Estas pruebas viscoelásticas en revisiones sistemáticas parece ser que estas pruebas clásicas parece ser, según revisiones sistemáticas, no logran diagnosticar claramente la coagulopatía inducida por trauma. Entonces, con el advenimiento de las pruebas viscoelásticas, me permiten evaluar en un tiempo real el momento y la extensión de la fibrinolisis, y se ha observado en algunos metaanálisis que el uso de esta tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional pueden asociarse con menor mortalidad y la disminución de hemocomponentes. No ha habido diferencia entre los desenlaces con TEC y con ROTA. La técnica incluye, las dos son similares, simplemente modifican un poquito el mecanismo y el software para la identificación de la formación del coágulo. Es una cubeta o copa donde se echa sangre total. Esto está conectado a un pin que gira y durante ese giro se va formando el coágulo y se van aplicando las capas de fibrina. Esa velocidad con que se va formando el coágulo se transmite a un software que va a producir esta gráfica que se observa acá. Tiene varios puntos o varios elementos trazos en la curva que vamos a ver. El tiempo R, el R más K, el ángulo alfa, la máxima amplitud, el índice de lisis de coágulo, el índice de coagulación y el G. Ahorita vamos a ver un poco entonces. Tenemos el índice R que se trata o habla de la formación del coágulo. Usualmente cuando se prolonga este índice habla de trastornos o deficiencia de los factores de la coagulación. Usualmente debe estar midiendo entre 4 a 8 minutos. Luego está el tiempo K, tiene que ver con el inicio de la formación del coágulo hasta su mayor fuerza, con una amplitud de 20 milímetros. Tiene que ver con la función plaquetaria y la activación del fibrinógeno. El ángulo alfa tiene que ver con la formación y amplificación del coágulo hasta lograr lo que se llama la máxima amplitud, que es cuando el coágulo se estabiliza y alcanza, digamos, su fuerza tensil mayor. Después de este punto, inicia la lisis del coágulo. Entonces, cuando hay prolongación del tiempo R, hay déficit de factores de la coagulación usualmente. Cuando hay alteraciones en el K, tiene que ver sobre todo con la función plaquetaria y de forma mixta con factores de la coagulación. El ángulo alfa tiene que ver con déficit de fibrinógeno. La amplitud máxima tiene que ver con la función plaquetaria y cuando la lisis del coágulo en los primeros 30 minutos se reduce, pues se incrementa, perdón, mayor del 8%, se está hablando de una condición de hiperfibrinolisis. Aquí hay algunas imágenes. En la primera es una tromboelastograma normal. En el segundo es el uso, por ejemplo, de anticoagulantes. Entonces, el tiempo de RK se ve prolongado con un ángulo alfa un poco disminuido. Este es un estado de trombocitopenia o uso de antiagregantes en donde la amplitud máxima del coágulo es baja. Este es un estado de hiperfibrinolisis, como ven se alcanza la máxima amplitud, pero rápidamente se lisa el coágulo. Este es un estado de hipercoagulabilidad, tiempos cortos con una amplitud máxima muy amplia y no se inicia fibrinolisis tempranamente. Esta es una CID, inicialmente hay un estado hipercoagulable,
pero una vez se consumen todos los factores, entramos en un estado de hipocoagulabilidad, que esto es una CID crónica. Posiblemente en el escenario de nuestro paciente que tenía un tiempo K prolongado, una amplitud máxima disminuida y sin lisis, estábamos ya en una fase tardía y estábamos en un estado de hipocoagulabilidad. Estos son estudios observacionales y un ensayo clínico que ha probado o ha observado que el utilizar las pruebas de coagulación estándar con las pruebas viscoelásticas se asocian con menor mortalidad y sobre todo uso de hemocomponentes. Y esta es la recomendación de la Sociedad del Este para la cirugía de trauma. La evidencia es relativamente débil, entonces ellos dan recomendaciones condicionales para el uso de las pruebas viscoelásticas en trauma, sangrado activo y paciente. En todas las poblaciones se requirieron menos hemocomponentes. El tratamiento guiado por pruebas viscoelásticas se asoció a menores intervenciones hemostáticas y en pacientes gravemente heridos sí hubo una disminución de la mortalidad. Para finalizar, hablar de un poco de la hipotermia. Hay que prevenirla de forma activa, sobre todo cuando estamos con una hipotermia grave. Hay que tratarla cuando está por debajo de 32 grados centígrados. Esto es, idealmente no llegar a ese punto, pero si llegamos a ese punto hay que iniciar medidas activas de recuperación de la temperatura central, aplicación de soluciones tibias o calientes a cavidades corporales y a veces recurrir incluso al uso de circulación extracorpórea. Y para tener en cuenta que este es un continuum en la atención del trauma grave, ¿cierto? Que comienza desde el escenario prehospitalario y es una situación que tiene una forma continua hasta el manejo definitivo intrahospitalario. Eso era lo que tenía para conversar con ustedes. No sé si tienen alguna duda o pregunta que quisiera el auditorio hacer. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por su amplia e importante participación. En el auditorio tenemos varias preguntas. La primera es, en cuanto a reanimación con hemoderivados, ¿qué preferir? ¿Sangre total versus componentes? No podemos hablar de hemoderivados. Los hemoderivados son la albúmina, el fibrinógeno. Nosotros usamos son hemocomponentes, glóbulos rojos empacados, plasma, plaquetas, son hemocomponentes, son soluciones o medicamentos, por decirlo así, distintos. La evidencia en este momento todavía no es muy contundente. Parece haber que hay una mejor respuesta con la sangre total. Es lo más, lo más parecido a lo que se está perdiendo en ese momento. Hay que tener en cuenta que la sangre total, como no está depleta de leucocitos, está relacionada con más reacciones de incompatibilidad y reacciones alérgicas e incluso de reacción injerto-huésped. Entonces, como hemocomponente, parece ser una modelo bastante adecuado, pero también tiene sus contrapartes. Todavía no hay una conclusión exacta pues al respecto. Muchísimas gracias, doctor, por la aclaración. No tenemos más preguntas en el auditorio.